Queridos amigos, hay hoy en la primera lectura del libro de Isaías una expresión que aparece más de un centenar de veces en la Biblia. Es la expresión no teman. No teman es la expresión de lejos que más aparece en toda la palabra de Dios, particularmente en los evangelios, ¿no? Hoy que estamos en vísperas de la Natividad de la Virgen, podríamos decir que el primer encuentro que Dios tiene con la Virgen a través del ángel Gabriel, es un encuentro donde Dios también lo primero que le dice a María es no temas. No temas. Y así, desde ese primer momento hasta la aparición del resucitado a los discípulos, no temas, no teman, está siempre presente. Es como que Dios conoce nuestros miedos, sabe lo que significa y lo que puede obrar el miedo en nuestra vida y en nuestro corazón, y por eso insistentemente nos invita a tener coraje. A veces el miedo nos lleva a cerrarnos. Es el miedo tal vez a no triunfar, el miedo al fracaso, el miedo justamente en no poder sostener un vínculo o una relación. Estamos también en la víspera de un día que celebra en la Iglesia a la vida consagrada. La Natividad de la Virgen es también el día de la vida consagrada, Y hoy yo miraba que el Papa, que está en uno de los últimos lugares del mundo, en Papúa Guinea, en donde es una tierra riquísima, explotada, devastada, ¿no? Hay una vida consagrada que son de 4 sacerdotes y un grupo de monjas argentinos, por cierto, argentinos del Instituto del Verbo Encarnado, que están llevando allí su labor sin temor, sin temor. Entonces, justamente desde ahí también hay un temor que se sostiene y se empieza a tener desde una sordera y desde una mudez que también pueden ser por el exceso de palabras. Cuando las palabras es como que nos asedian, cuando en medio de todas esas palabras sentimos que no son palabras que nos inviten a nada, sino que lo único que nos invitan es a temer. El otro día pasó algo muy interesante. Teníamos la entrega de la palabra de Dios a los niños de tercer año de la primaria. Y habían hecho todo un trabajo sobre la parábola del sembrador. Y una nena, cuando le pregunto qué le gustaba de la palabra de Dios, dijo que lo que le fascinaba de la palabra de Dios es que decía cosas amables. Hasta me pareció una palabra como rara para una niña pequeña, ¿no? Amable es una palabra un poquito más compleja, pero ella decía, y volvía con lo amable, volvía con lo amable. Y podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad, la ocasión o las ganas de decir cosas amables? ¿Cuántas veces nuestros oídos ya se han saturado de palabras soberbias, de agresión, de tantas cosas, ¿no? Y entonces, justamente, hoy es interesante porque, como sucede en algunas ocasiones en el Evangelio, este hombre que Jesús sana
no acude a Él por propia voluntad. No va Él mismo pidiéndole a Jesús nada, sino que es llevado por otras personas. Podríamos llegar a preguntarnos, ¿quiénes son las otras personas? Tal vez aquellos que no aceptan que sea mudo, no aceptan su silencio, tal vez aquellos que ya no pueden comunicarse con Él y necesitan hacerlo, o tal vez incluso aquellos que están enojados con su silencio, o quizá sea la comunidad, la iglesia, la que se hace cargo de esa situación que impide a los hijos de Dios encontrar la fuerza de la palabra. Y entonces, frente a toda esta realidad que representa a este sordomudo, pero que, insisto, puede representarnos a nosotros en nuestras sorderas y en nuestros mutismos, ¿no? Jesús hace un gesto que probablemente habrá asombrado a aquellos que tenían alrededor. Dice, Jesús se lo lleva aparte, casi diríamos como aceptando su necesidad de soledad, su necesidad de silencio, o tal vez en la búsqueda de una relación auténtica. ¿Cuántas veces sentimos que las relaciones que llevamos adelante cada día en los distintos ámbitos que nos movemos están signadas por la falsedad, por personas o nosotros mismos que no somos auténticamente sinceros, personas que se aprovechan de la debilidad del otro, personas que se buscan a sí mismas y no ven al otro como una herramienta para saciar sus intereses. Tal vez este sordomudo hubiera sido una persona que ya no podía tolerar ese nivel de falsedad, ese nivel de falta de humanidad. Y entonces Jesús responde a esa necesidad con un instante personal, absolutamente personal, para Él solo. Lo lleva aparte, toca sus oídos, unge su lengua con su saliva, y en ese momento dice una palabra, Efetá, ábrete. Es una palabra que ha quedado tan marcada en la iglesia cristiana que forma parte del rito del bautismo. El Efetá es uno de los gestos que se hace en los bautismos. Se toca la boca del niño, se tocan sus oídos y se repite esta palabra, pidiéndole a Dios que esos oídos siempre puedan escuchar lo amable, que siempre estén dispuestos a sentir lo amable y que siempre estén los labios dispuestos a la alabanza y al testimonio de Dios. Entonces, justamente cuando esto lo hace Jesús, un último detalle que tiene este evangelio es que dice que el hombre comenzó a hablar correctamente. Que el hombre comenzó a hablar no de cualquier manera, sino correctamente. Y también podríamos preguntarnos a nosotros, ¿qué significa hablar correctamente? Hablar de lo que hay que hablar con sinceridad, hablar con respeto, hablar
con ternura, hablar con solidaridad. Cuando uno puede darle a las palabras, ¿no? Puede darle a las palabras todo su sentido. Las palabras adquieren una fuerza impresionante, impresionante. Quizá, casi diríamos, tienen una potencia mágica. Y busco una última imagen. En la última de las películas de la saga de Harry Potter, en Las Reliquias de la Muerte, en la última parte de esa película, hay una parte cuando Voldemort mata a Harry y se encuentran, tiene como un encuentro con el profesor Dumbledore, un encuentro que pareciera ser en el más allá, pero está aconteciendo en la cabeza de Harry. Entonces el profesor Dumbledore, la última palabra que le dice que la magia más potente que puede haber sobre la tierra es la de una palabra amable, la de una palabra que da vida, la de una palabra que construye. La palabra que hoy Jesús le dice a ese sordomudo es una palabra amable, es una palabra justamente que quiere abrirle los oídos y la boca, pero por sobre todo el corazón. Que sea esa palabra amable que el Señor nos regala la que hoy nos anime a compartir esta Eucaristía.